Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales y hoy estaremos hablando de un hombre de fútbol, una persona que se ha dedicado por entero al más universal, tanto como jugador así como en su etapa de entrenador. El fútbol es mi vida, el fútbol es mi vida. Desde niño tuve la posibilidad de tener un padre que fue jugador de la selección, pero mi tío, padre de mi prima, fue jugador, Pepito Hernández, que era de Batabanó, Artemisa, fue miembro de la selección nacional también, o sea que una cosa que desde niño lo veo en la sangre. El fútbol es mi vida, es lo que siempre he hecho en toda mi vida, jugar y ser entrenador. Los primeros pasos de Luis Manuel Elejalde en el fútbol se produjeron en el Combinado Deportivo Cardona del municipio 10 de octubre. Después de sobresalir como goleador en torneos infantiles de La Habana, Elejalde gana el campeonato provincial 13-14 años y junto a varios compañeros de su equipo decide entrar al alto rendimiento. Al concluir su etapa en la IDE Mártires de Barbados, donde coincidió con jugadores como Bernardo Rosete, Manuel Bobadilla, Miki Gándara y Wilfredo Carbó, y fue entrenado por Manuel El Zurdo Rodríguez, Elejalde pasa a la ESPA provincial y en su primer año es incluido en una selección sub-23 a una gira por Angola. Una experiencia que le sirvió para su primera incursión en el torneo Esperanzas Olímpicas de 1989. Que el fútbol, ya desde chiquito dentro de la casa, siempre tuve una pelota y le rompía muchos adornos a mi mamá y a mi papá dentro de la casa. Desde chiquito estaba con un balón. Ya estando en la escuela primaria, ya yo jugaba fútbol. Ya con 5 y 6 años ya yo manejaba la pelota. Empecé después en el CD Deportivo del Cardona, donde mi papá trabajaba. Empecé a entrenar ahí con 10 años, ya con grupos de alumnos. Y ahí me fui iniciando en juegos en provinciales, jugaba delantero, anotaba muchos goles. En un lapso de par de años, Luis Manuel Elejalde es convocado a la selección sub-20. Asiste a su segundo torneo de Esperanzas Olímpicas y participa en las eliminatorias mundialistas de la categoría donde el equipo no logra trascender en nuestra región. El crecimiento futbolístico de Elejalde no pasó desapercibido para el cuerpo técnico de la selección sub-23, que lo incluyó en el grupo de jugadores para los Juegos Panamericanos de La Habana 1991. El partido por la medalla de bronce contra Honduras cerraría una etapa para Elejalde, que durante algo más de un lustro debía contentarse con participar en el campeonato nacional con el equipo de La Habana. Después de los Juegos Panamericanos, ya yo me incorporo a jugar campeonato nacional por La Habana y no fui incluido en más ninguna selección. No me convocaron en más ningún año a ninguna selección. Después en el año 97 se jugó un torneo universitario donde Cuba iba a participar en un centroamericano universitario. Y entonces fue incluido en esa preselección y di un viaje a Jamaica con una selección, con la selección que había en ese momento. Incluyeron a varios jugadores universitarios y participé. Luego participé en los Juegos Centroamericanos de México en Guadalajara en el 97, donde tuvimos la medalla de oro, ganamos 2 goles por 1. Con dos goles de Eduardo Sebranco, el delantero que en aquel momento teníamos de más nivel, pero realmente no me incluyeron más durante todos esos años en ninguna selección. Después de no hacer el grado en su primer año en el equipo, en 1991 Luis Manuel Elejalde logra incluirse en la lista de jugadores del equipo de Ciudad de La Habana al campeonato nacional. Durante esa complicada etapa de los 90, Elejalde celebra par de títulos con el elenco capitalino. El primero en 1994, al derrotar en la final a Santiago de Cuba. Y el segundo en 1998, tras derrotar a Villa Clara en una serie que se definió a estadio lleno en el Augusto César Sandino de Santa Clara. En el año 90 llego a la preselección de La Habana en el año 90. Ese año no hice el grupo, pero bueno, tuve la experiencia de por primera vez hacer una
una pretemporada con los equipos con el equipo de La Habana de primera categoría. Y en el año 91 ya paso a formar parte de la selección de La Habana y ahí me mantuve jugando hasta el año 2004. En el deporte no siempre se puede ganar y a veces ese rival que se ha dominado en varias ocasiones logra imponerse en el momento cumbre de una temporada o competición. Esa amarga experiencia la vivió el equipo de Ciudad de La Habana en el campeonato 99-2000, cuando durante la etapa clasificatoria superó sin grandes contratiempos al plantel de Pinar del Río, pero en la discusión del título los pinareños terminaron agenciándose el cetro al ganar el partido de vuelta desarrollado en el estadio Pedro Marrero. Un momento complicado para Lejalde y sus compañeros, que tendrían la oportunidad de resarcirse un año después al conseguir la corona del torneo de 2001, donde el futbolista de 10 de octubre tuvo un gran protagonismo en la definición del campeonato ante Villa Clara. De ese torneo le sacamos más de 20 puntos a casi todos los equipos. Hicimos 30 y pico, casi un campeonato casi perfecto. Y Pinar del Río, que fue el rival de la final, nosotros jugamos 4 partidos contra Pinar del Río. Y en los 4 partidos anotamos 20 goles. O sea, en cada partido anotamos 5 goles a Pinar del Río, en la etapa clasificatoria. Luego, cuando llega a la final, ganamos 1-0 en la Bombonera, el primer partido. Gol de Mantilla, era la jugada de refuerzo aquí con La Habana. Y en el Marrero comenzó el partido y empezando el partido, Pinar del Río nos anota un gol. Después empatamos el partido y ya acabándose el encuentro, un tiro de Juan Carlos, un jugador de Pinar del Río, hace un tiro donde le da un defensor en la pierna y ya Osniel, que era el portero de La Habana en esa final, ya venía de caída para donde venía el tiro y al darle en la pierna y coger contrario no tuvo la posibilidad de tirarse. Perdimos el partido, 2-1 en el Marrero. Nunca pensamos que íbamos a perder ese campeonato porque fue el campeonato que la mejor temporada que tuvimos de todos los campeonatos nacionales. Fue la mejor temporada y perdimos ese partido. Eso fue el momento más doloroso de la carrera deportiva. La experiencia más bonita que tengo de una final fue el año 2001, el último año que La Habana ganó un campeonato, donde tuve la posibilidad de dar una asistencia, un gol. Ese partido le empezamos en primer tiempo perdiendo el 1-0 y antes que se acabara el primer tiempo tuvo un desborde por la banda y hizo un centro donde el Lester Menéndez anotó el gol del empate contra Villa Clara. Y en el segundo tiempo trabajó un tiro de Bobadilla rechazado por Edil Molina. Rematé desde afuera del área y el encuentro lo puse 2-1 y eso para mí ha sido la satisfacción más grande, anotar el gol del gane, y además fue el último título de La Habana 2001, que La Habana más nunca ha ganado un campeonato nacional. A pesar de su buen rendimiento en el principal certamen futbolístico del país, Luis Manuel Lejalde tuvo pocas oportunidades de vestir la camiseta de la selección nacional. En el año 1997 se ganó un espacio en el equipo a los Juegos Centroamericanos Universitarios de México, mientras en el 2000 logró formar parte del elenco que consiguió la segunda clasificación de Cuba a una Copa Oro. Si bien Lejalde se sentía en plenitud de forma y sus actuaciones sobre el campo durante el campeonato nacional así lo avalaban, su nombre fue uno de los excluidos en la convocatoria para empezar los entrenamientos con vistas al mayor evento de selecciones nacionales organizados por la CONCACAF. Y cuando van a convocar la preselección de la Copa Oro, nos excluyen a más de 10 jugadores sin darnos explicaciones. Y entonces son momentos que uno se siente que uno está rindiendo, que uno está aportando, que uno se siente en plenitud de forma, porque realmente yo fui un jugador con unas características que tenía preparación natural. Yo tenía mucho físico, que no tenía nada que ver con la edad que tenía. Yo estaba en la selección con 29 años, pero físicamente estaba a la par de cualquier jugador más joven. Y nos excluyeron ante la Copa de Oro para traer jugadores sub-23.
El Campeonato Nacional de 2004 marcaría el adiós de Luis Manuel Elejalde como jugador de Ciudad de La Habana. La salida de varios futbolistas de su generación y la desmotivación por no ser tenido en cuenta para la selección nacional influyeron en que Elejalde apostara por un nuevo camino dentro del fútbol. En uno de los combinados deportivos del municipio Plaza comenzaría sus labores como entrenador y al frente de la primera categoría ganaría par de títulos provinciales. Luego pasaría a trabajar en la comisión provincial, donde enfocaría sus esfuerzos en las edades de iniciación. Ahí comencé en Plaza y comencé mis 2 primeros años ahí trabajando con la primera categoría de Plaza, donde 2 años seguidos fui campeón provincial con la primera categoría de Plaza, junto con Oreste Sánchez, que era el otro entrenador. Fuimos campeones provinciales. Después, comisionado a nosotros, Beitía se acerca a mí y qué posibilidad, qué interés tenía yo de ayudar a los eventos provinciales y a organizar la ciudad deportiva de las provinciales y le dije que sí, que me parecía bien. Y ya comienzo con Beitía a atender lo que es el 8-9, 9-10, 11 y 12. Después de ganar 3 campeonatos nacionales pioneriles con Ciudad de La Habana, en 2010, Luis Manuel Elejalde es designado como entrenador del equipo Cuba al Mundialito Infantil de Algarve, Portugal. Una experiencia inolvidable a la que se le sumaría luego su labor en la Escuela de Talentos de Maracaibo como parte de la misión deportiva cubana en Venezuela. De regreso a La Habana, en 2014, Elejalde se sumaría al cuerpo técnico del equipo de La Habana, que por aquel entonces conducía Darien Díaz. Fue una experiencia muy grande para mí porque fui la primera vez que me convocan como entrenador a participar en un torneo donde estaban todos los países, el Real Madrid, el Spartak Moscú, todos los equipos, todos los clubes, era un mundial de club, fuimos invitados por Ricardo Godoy y una experiencia muy bonita de los jugadores. En ese torneo se jugaba fútbol 7 y fue una experiencia muy grande. Esos muchachos mejoraron la actuación del grupo que había ido anteriormente a ese mundial. Mejoraron la actuación del grupo anteriormente, había cogido el 32 y este grupo logró bajar hasta el 23. O sea que fue un torneo de mucho nivel, de jugar fútbol 7. Entrenamos en el Marrero, nos preparamos ahí y participamos y poco a poco pues, que fueron caminando los partidos, los muchachos se fueron sintiendo en confianza y fue una experiencia muy bonita que es una lástima que actualmente eso se haya perdido porque ya teníamos muchachos ya con 12 años participando internacionalmente, que es una experiencia muy buena. Ya después del último, el Mundialito de Portugal fue 2010, 2011 yo quedo campeón pioneril nuevamente. Y en enero del 2012 marcho hacia Venezuela a cumplir misión de entrenador, donde trabajé con la Escuela de Talentos de Maracaibo y con la Escuela Vino Tinto, donde participamos, donde yo dirigía, era el preparador físico de la escuela, y participamos desde la categoría 8-9 hasta sub-20. Y siempre estuvimos en todas las finales de todos los torneos. Fue una experiencia muy bonita de poder compartir el trabajo con entrenadores de otro país, eso, mucha experiencia. A mi regreso de Venezuela, Darien Díaz, quien llevaba ya 2 años dirigiendo La Habana, se me acerca para que trabaje con él y ya estuve de acuerdo. Trabajo la temporada 2014-2015, donde tuvimos bronce, y 2015-2016, que obtuvimos bronce también. Una vez finalizada la etapa de Darien Díaz al frente de La Habana, Luis Manuel Elejalde recibe la propuesta de asumir la dirección del equipo. Consciente del reto y de las necesidades del grupo, Elejalde explica a las autoridades deportivas de la capital que los resultados del trabajo no serían inmediatos, sino que llegarían con el tiempo. Un factor indispensable que sería olvidado con el paso de los meses y los malos resultados del representativo en el Campeonato Nacional de 2017. Y entonces donde se me dice que sí, que 4 años, yo digo en 4 años La Habana va a dar medalla en 4 años.
El primer año no se tuvo resultado y entonces la próxima temporada, ya al empezar, soy sustituido por Mambrini, que eso fue una cosa muy molesta porque pienso que hay que tener principios, y si uno da un paso en un momento difícil, hay que tenerlo contemplado. Fui sustituido por Mambrini. A pesar de la decepción provocada por su destitución como director técnico del equipo de La Habana, Luis Manuel Elejalde se hace cargo del plantel capitalino a la tercera edición de la Liga Cubana Sub-23. Un torneo en el que los habaneros desplegaron un buen fútbol y se quedaron a las puertas del título al caer ante las Tunas en el Estadio Nacional Pedro Marrero. Para satisfacción de Elejalde, la mayoría de esos jugadores que sobresalieron en el Sub-23 serían los que unos meses después impulsarían a La Habana a la final de la Liga Nacional de Fútbol de 2019. Al próximo año dirijo el Sub-23 de La Habana, donde un noveno lugar que había cogido anteriormente logramos llegar a discutir la final. Y ese mismo grupo Sub-23, cuando terminó el Sub-23, fue el mismo grupo que jugó la primera, más algunos jugadores de la selección como Andy Vaquero, Daniel, Roberto Peraza. Formaron parte de este grupo. Abel Colón, que era el 95%, fueron los Sub-23 que fueron subcampeones, el 95%, y el grupo cogió plata con Jesús Tosca al frente de la primera categoría. Realmente yo, después de lo que pasó, después del Sub-23, yo no quería, cuando me fui sustituido por Mambrini, yo no quería dirigir más a ningún equipo de La Habana, porque me decepcioné, porque me utilizaron para dar el paso al frente en una situación difícil y después no contemplaron lo que yo había hecho. Dirigí la Sub-23 porque los jugadores me pidieron que dirigiera, pero decidí no dirigir más la primera categoría de La Habana. Con mucho que aportar todavía al fútbol de La Habana y de Cuba, Luis Manuel Elejalde decidió seguir los consejos de su padre y ahora busca continuar su legado en el fútbol femenino. Junto a Elizabeth Kuf, Elejalde espera volver a colocar al equipo habanero en el primer lugar del país, un objetivo que requerirá mucho trabajo y sacrificio de todo el equipo. Desde el año 2020, finales de 2020, me incorporé a trabajar con el fútbol femenino, algo que mi padre siempre quiso, que no dirigiera masculino, que dirigiera femenino, para seguir la trayectoria de él. Realmente nunca me interesó trabajar con el femenino. Sí trabajé en los pioneriles con hembras, que las hembras con las que trabajé, como Leia de la Caridad, que le dicen la Tita, Claudia, algunas jugadoras, han llegado a la selección, que es un orgullo para mí, que las niñas que participaron conmigo en pioneriles, que llegaron a selecciones nacionales. Hoy estoy aquí en el femenino, trabajando con Elisa Bekov, la directora técnica, que me pidió que viniera a trabajar con ella y lo acepté. Estoy trabajando con ella. Hasta el momento me siento contento trabajando con el femenino y pienso que voy a ayudar mucho al femenino. Voy a transmitir toda mi experiencia que he adquirido durante los años con el masculino, la voy a traer de aquí al femenino, porque tengo la idea de que este grupo femenino va a salir adelante. Quiero poner La Habana, como siempre decía mi papá, La Habana tiene que ser el primer lugar. Voy a trabajar, sé que todas las provincias se preparan igual, pero vamos a trabajar para volver a recuperar ese equipo de La Habana que siempre estaba en las finales de los campeonatos nacionales femeninos. La vida de un entrenador para nada es sencilla y eso lo sabe muy bien Luis Manuel Elejalde, quien ha vivido en carne propia algunas de las situaciones por las que atravesó su padre y otros entrenadores cuando decidieron asumir esa función. Según Elejalde, lo que más golpea a los técnicos cubanos es la experiencia competitiva y esa solo se alcanza dirigiendo partidos de nivel. De ahí que urge una estrategia para insertar entrenadores en clubes y ligas foráneas mientras se impulsa la capacitación en el país. Que realmente
a veces los entrenadores sentimos dolor porque no siempre logramos lo que uno quiere. Todos los entrenadores del país, cuando se preparan una competencia, quieren ir a ganar. No siempre las cosas salen bien. El fútbol es un deporte que en un minuto gana y en un minuto pierde. Es un deporte así, pero la afición a veces dura porque a veces tú pierdes un partido que realmente la afición está afuera y piensa que lo podías ganar, y entonces te hacen crítica que a veces uno como entrenador eso lo siente y lo lleva a la casa también. Pero ser entrenador no es fácil, todo el mundo piensa que es pararse ahí a dirigir y no es fácil porque tienes presión de resultados, tienes presión de que si no tienes un buen resultado te pueden cambiar, y entonces ser entrenador es muy difícil. Una de las cosas del fútbol cubano, primeramente, es que nosotros tenemos que insertarnos en cursos internacionales, insertarnos. La Comisión Nacional tiene que buscar cómo insertar entrenadores en pretemporadas en otros clubes, porque realmente la parte que nos cuesta a nosotros trabajo es la parte de la experiencia de los partidos, y nosotros no tenemos ese roce internacional. Prácticamente últimamente nosotros estamos yendo a los torneos a veces sin tope, realmente sin tope. Vamos directo a eliminarnos cuando tenemos que buscar una clasificación a un centroamericano, un panamericano. Vamos directo sin tope, y eso nos cobra porque el mundo entero trata de participar en todos los eventos que puede para llegar con mayor competitividad. El fútbol cubano vive momentos diferentes en cuanto a la convocatoria y contratación de jugadores, pero a juicio de Lejalde todavía le falta madurez. Además de continuar con la inserción de futbolistas en clubes profesionales, para Lejalde resulta indispensable que la selección juegue más partidos y que la convocatoria de los jugadores se ajuste a un determinado criterio. También será necesario modificar el formato de las competiciones domésticas, porque de lo contrario, ni un técnico extranjero resolverá las carencias del más universal en Cuba. Yo pienso que para cambiar el fútbol lo primero es que los procesos de selecciones tienen que ser como un patrón de buscar los mejores jugadores del país. Yo creo que cada entrenador que venga a dirigir una selección tiene que cambiar la mentalidad y no pensar como provincia de que yo soy de La Habana y tienen que haber 15 jugadores de La Habana. Tiene que pensar de que hay un techo que tú tienes que buscar, que hay un entrenador que tuvo un resultado y tú como entrenador tienes que lograr llegar a ese resultado o ir más allá. Y entonces a veces pienso que los mejores jugadores no son convocados a las selecciones. Hay jugadores con nivel que pueden estar en las selecciones y no los convocan. Cambiaría el formato de competición. No, el fútbol tiene que competir el año entero, no podemos hacer 2 grupos, eliminarse, llamar 8, yo pienso, y hace años he dado ese criterio de que Cuba tiene que jugar desde Pinar del Río hasta Guantánamo, ida y vuelta, con todos los equipos, y después pues se puede sacar los 8 primeros equipos y hacer otras rondas donde el fútbol cubano llegue a jugar 60, 70 partidos. Entre campeonato nacional y los que juegan con la selección, Cuba no llega ni a 30 partidos. Entonces eso va en contra del desarrollo del fútbol cubano. Y entonces los demás países en el mundo juegan más partidos y eso es lo que nos está cobrando. A veces pensamos que la solución es traer un extranjero. Sí, traemos un extranjero con mucho conocimiento, pero cuando el extranjero está aquí en Cuba y piense cómo va a trabajar en otro país que tiene gira para Europa de un mes, y aquí en Cuba no podemos hacer eso. Aquí en Cuba tenemos que prepararnos aquí en Cuba y jugar entre los equipos que tenemos aquí cuando están convocadas las selecciones sub-20, mayores, La Habana. Esos son los topes que tienen los equipos, porque eso es lo más grande que tengo. Y vivo pendiente de mi trabajo, y en mi casa estudio y estudiaba con mi papá. Siempre mi papá me decía que había que tener los fundamentos teóricos, pero que el fútbol era el terreno, el que te daba lo que uno busca, esa solución que uno busca, esa felicidad que tú veas que el grupo maneje bien la pelota, que el grupo toque,
eso lo del terreno. Mi papá siempre me daba muchas clases tácticas en pizarra en la casa, me enseñaba mis primeros pasos de entrenador. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de un hombre de fútbol, Luis Manuel Elejarde, o el Tindi como se le conoce en el mundo del más universal en Cuba. Usted regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.